Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro sobre la reforma judicial, un nuevo encuentro del CIBES, el Centro de Ciudadanía de la Universidad de Palermo. Quiero aprovechar para agradecer entonces a las autoridades de la facultad que nos permiten poder tener este espacio en el cual estamos generando toda una serie de intercambios de ideas, análisis y debate, a Mauricio Devoto, director del CIBES, y a todo el equipo que nos ayuda a que estas actividades se puedan llevar adelante. Obviamente a los expositores por poder permitirnos en el día de hoy ampliar la mirada, ¿no?, a un tema que es tan importante y tan trascendente como la reforma judicial, pudiendo reflexionar y debatir, nutriéndonos desde la perspectiva de otras disciplinas. En el encuentro anterior tuvimos un encuentro similar de estas características, pero con abogados, integrantes del Poder Judicial y juristas que hicieron un análisis más bien de tipo jurídico-judicial. Me parece que el valor que agrega el encuentro que estamos empezando hoy es hacer un análisis que nos permita ampliar la mirada e ir más allá de el mero análisis normativo, tratar de superar esta visión de que reformar las leyes pareciera que algunos creen que cambia automáticamente la realidad, y siempre teniendo en cuenta que el tema de la justicia, el tema judicial, como siempre dice Mauricio, es mucho más que el aspecto jurídico judicial de lo que sucede en los tribunales. Entonces, teniendo en cuenta que la justicia es un tema demasiado importante y que está muy presente en la vida cotidiana de todos nosotros, es que se nos ocurrió esta idea con Álvaro Herrero, con quien estamos moderando y comentando, organizando estas actividades, de hacer un panel con especialistas que provengan de otras disciplinas que no sean del derecho. Entonces, bueno, en el panel de hoy vamos a contar con Andrea Castañola, doctora en Ciencia Política, con Juan Manuel Palacio, luego, doctor en Historia, Milena Levy, socióloga, y Santiago del Carril, antropólogo. Si les parece, entonces, lo que vamos a hacer primero es dar una primera ronda en la cual ustedes puedan expresar sus ideas, sus reflexiones de alrededor de unos 12 minutos, en el orden que recién vimos, para después tener una segunda ronda de más o menos 3 minutos en la que cada uno de ustedes pueda referirse o ampliar el tema que no le alcanzó el tiempo, o referirse a alguno de los aspectos o ítems tratados por alguno de los otros expositores. Así que, si les parece, empezamos entonces con Andrea. Y bueno, esperamos a Álvaro cuando pueda sumarse, que está con algún problemita técnico. De nuevo, bienvenidos a todos. Ya está Álvaro. Entonces le paso la palabra a Álvaro. Bienvenidos a todos. Podemos probar a ver si está todo bien. Ok, bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos. Y bueno, Álvaro, te cedo la palabra. Bueno, no hay problema. Empezamos entonces con Andrea y después, cuando Álvaro se pueda sumar, continúa él con la moderación de la primera vuelta del panel. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es grato poder discutir este tema también desde las otras disciplinas. La exposición que voy a presentar hoy está básicamente gira en torno a 3 temas, 3 preguntas. Uno, desde la ciencia política, digamos, cuando estudiamos reformas, prestamos mucha atención al timing de las reformas. El segundo aspecto que voy a hablar es qué vamos a reformar, y para entender el qué reformamos uno puede entender qué otros incentivos hay por detrás. Y el último tema que voy a hablar brevemente son los objetivos de la reforma que se busca, idealmente, y cuál es el resultado que uno efectivamente obtiene, ¿no?
timing de las reformas. ¿Por qué es importante esto desde la ciencia política? Porque las reformas, Poder Judicial o las reformas en general, no se dan de forma aleatoria en el tiempo. Las reformas, y en este caso la reforma judicial, se da en un determinado contexto y en un determinado momento político, histórico de los países, en el cual nos permite entender mucho acerca de por qué las cosas suceden y qué tipo de reformas suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la ciencia política hay literatura en donde estudia cuándo se dan las reformas. Estas reformas se dan al inicio de un mandato o al final del mandato. Cuando las reformas se dan al final de los mandatos, lo que se está buscando, digamos, lo que buscan supuestamente los políticos, los incentivos que estarían motivando las reformas al finalizar el mandato, hay una literatura muy amplia en el cual Ginsburg es uno de los autores, digamos, que habla de la teoría del aseguramiento, ¿no? Esta idea de que las reformas judiciales, cuando se dan al fin de un mandato, especialmente un mandato de un partido que va a perder el poder y va a salir del gobierno, bueno, lo que nos estaría diciendo esta reforma al final del mandato es que está buscando un aseguramiento de este partido una vez que queda fuera del gobierno, ¿no? Tener un poder judicial imparcial, supuestamente, que le garantice la competencia política partidaria. Ahora, cuando las reformas se dan al inicio del mandato, en realidad los incentivos son otros, ¿no? ¿Cuál es el incentivo de un político en generar una reforma judicial al inicio del mandato? Bueno, lo que nos dice la literatura es que las reformas judiciales, en este caso, al inicio del mandato, lo que provocan es esta idea de una lealtad, esta idea de un cheque en blanco, ¿no? Que estaría otorgando, digamos, este poder judicial que estarían haciendo. Entonces, el momento en el que suceden las reformas judiciales es un momento clave de la ciencia política porque nos permite entender cuáles son los incentivos y las estrategias de los políticos a la hora de elaborar esta reforma judicial, ¿no? El otro aspecto que estudiamos desde las reformas, desde la ciencia política, es qué es lo que reformamos, ¿no? Y acá no nos vamos a hacer un análisis en el tecnicismo de qué aspectos puntuales se está reformando, pero desde la ciencia política lo que estaríamos preguntándonos es, bueno, ¿qué aspecto de la justicia federal que estamos reformando? Bueno, el aspecto de la justicia federal que se reforma en esta propuesta o reorganización es la justicia penal. Bueno, ¿por qué la penal? Bueno, los casos penales federales son los casos políticamente relevantes y que acaparan la mayor interés, digamos, por parte del grupo político, lo cual no sería sorpresa entender por qué estamos reformando el Poder Judicial en el aspecto penal federal. Ahora, desde la ciencia política también y desde la política pública, digamos, cuando analizamos reformas, las reformas se basan en necesidades reales versus incentivos, ¿no? Entonces, algo que llama mucho la atención, digamos, en la reforma judicial en Argentina en este momento, e inclusive reformas anteriores, es el uso de la evidencia empírica como motor de establecer necesidades, ¿no? Digamos, el hecho de que el Poder Judicial, ¿no?, federal, no publique un anuario estadístico desde el 2013, desde la ciencia política, en donde nos basamos en reformas basadas en evidencia, al carecer la evidencia empírica de por qué estamos reformando y por qué necesitamos crear 65 juzgados de competencia exclusiva penal, la pregunta es, ¿por qué penal, no? ¿De dónde salen estos números? ¿Es una reforma basada en necesidades reales del Poder Judicial? ¿O es una reforma basada en incentivos políticos, digamos? ¿Qué es lo que motiva esta reforma judicial? Entonces, cuando uno analiza los datos que existen hoy en día de algunas circunscripciones, uno se da cuenta que, bueno, efectivamente necesitamos una reforma del Poder Judicial, eso nadie le estaría discutiendo. La pregunta es si necesitamos reformar exclusivamente el fuero penal, ¿no? Cuando uno analiza los datos, la reforma debería también contemplar aspectos civiles federales, digamos. Las tasas de productividad de la justicia civil federal son llamativamente altas e inclusive con un desempeño deficiente o menor que la justicia penal. Entonces uno se pregunta, de nuevo desde la ciencia política, ¿por qué no incorporamos, ¿no?, reformas
en la justicia civil? ¿Por qué solamente juzgados de competencia exclusivamente penal y no multifuero, en donde podría deshogar estos casos que llegan de la justicia civil federal? ¿Qué casos son los que llegan? Y bueno, básicamente casos relacionados con amparo al acceso al derecho a la salud, por ejemplo. ¿Son temas políticamente relevantes que recaudan votos, que aseguran algo a los políticos? Bueno, dicho en criollo, digamos, no garpa igual, digamos, que la justicia penal, ¿no? Federal. Y el otro aspecto que me gustaría comentar de las reformas es, bueno, ¿cuáles son los objetivos que se buscan cuando uno realiza una reforma judicial, ¿no? Y aquí, desde la ciencia política, hay un área que estudia el impacto que tienen los diseños institucionales en la independencia del Poder Judicial. Y algo muy interesante que uno encuentra es que el efecto que generan las reformas, en líneas generales, en América Latina, han tendido a socavar la independencia del Poder Judicial, en líneas generales, más que en promover la independencia judicial. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque la modificación de determinadas reglas que hacen al funcionamiento de la justicia terminan teniendo efectos adversos a los cuales pretende obtener. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Una de las reformas que se ha hecho en muchos países de América Latina es que en la selección de los magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, se requieran mayorías calificadas, ¿no? Esta idea de una supermayoría. El objetivo de obtener, de la necesidad de tener supermayorías para la designación supone que el candidato que vamos a elegir va a tener mayor legitimidad, vamos a necesitar generar una coalición más amplia. Ahora, ¿cómo opera esto, digamos, en sistemas que uno podría pensar multipartidistas, como es el caso de Bolivia? Bueno, lo que genera este tipo de reformas es una situación de inmovilidad y paralización. Entonces, frente a esta situación de imposibilidad de obtener supermayorías para la designación de una vacante en la Corte Suprema, lo que termina sucediendo en el caso de Bolivia es esta práctica informal del cuoteo. ¿Qué significa el cuoteo? Es básicamente esta idea de la necesidad de tener múltiples vacantes dentro de la Corte Suprema para poder repartirlas entre los diferentes partidos políticos. Otro ejemplo es, por ejemplo, números fijos de miembros en las Cortes, ¿no? El objetivo de tener números fijos establecidos en la Constitución de cuántos miembros tiene que haber en la Corte Suprema es justamente para evitar el ampliar y el reducir. Ahora, lo que también promueve, digamos, el número fijos es un efecto adverso, digamos. Aquellas cortes con números fijos de miembros en las Cortes Supremas tienen más posibilidad de que los jueces sean removidos, digamos, esta idea de la purga, justamente por no poder designar a jueces que puedan modificar el balance ideológico. Ahora, cuando no tenemos un número fijo, digamos, de jueces en la Corte Suprema, como sucede en Argentina, lo que hemos visto sistemáticamente es esta idea del court packing, ¿no? El ampliar y el reducir a voluntad, digamos, el número de jueces en la Corte Suprema. Y de hecho, es una de las propuestas que está flotando, digamos, respecto a qué reforma le caería a la Corte Suprema, ¿no? Nuevamente estamos hablando de la necesidad de ampliar. Bueno, las justificaciones para ampliar y reducir el número de miembros de la Corte ha sido siempre la misma. Necesitamos más jueces, porque la Corte es lenta, necesitamos aumentar la productividad, pero también necesitamos menos jueces, reducir el número porque somos muchos y es muy lento el proceso decisorio. Entonces, esta idea de ampliar y reducir no queda del todo claro, digamos, cuál es el fin último, porque se utiliza la misma justificación. Y el objetivo que se menciona en el gobierno, digamos, de un principal motor de la reforma judicial ha sido esta idea de la necesidad de diluir el poder de Comodoro Pi, ¿no? Y lo que se intuye detrás de esta necesidad de diluir el poder de Comodoro Pi es básicamente esta idea de que los jueces en Comodoro Pi han estado, si se quiere, cajoneando, sentándose en expedientes, son jueces que no han tenido la imparcialidad, si se quiere, han sido cuestionados en su funcionamiento. Entonces, si el objetivo es justamente atacar este problema, una de las preguntas es, ¿necesitamos diluir el poder de Comodoro Pi?
Porque si el problema son estos 12 jueces, bueno, tenemos instituciones que efectivamente podrían ayudarnos a destrabar estos problemas de independencia, que se llama el Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero bueno, no, la idea de diluir el poder de Comodoro Pi está asociado, lo que nosotros llamamos en la ciencia política, en el court packing. De nuevo, estamos designando más jueces, estamos empaquetando la justicia federal, criminal y correccional en Cava con más jueces. Ahora, ¿más jueces diluye el poder? No está claro, digamos. Y si de nuevo el objetivo es la imparcialidad y la independencia del poder judicial, no necesariamente tenemos que empaquetar este fuero para obtener este resultado, sino que efectivamente podríamos utilizar instituciones que ya existen, de nuevo, como el Consejo de la Magistratura. Así que esas 3 áreas eran las que me interesaba comentarles desde la ciencia política, que es un análisis que podríamos hacer. Bueno, gracias Andrea, me sumo a la mesa, bienvenidos y bienvenidas. Muy buena la presentación, le damos ahora la palabra a Juan Manuel Palacios. Como entré tarde y pido disculpas, no sé si ya los presentaron, Martín. No tenía los antecedentes, los presenté con la disciplina, así que me Perfecto, disculpo. bueno, agrego de Juan Manuel Palacios, que es doctor en Historia de la Universidad de California de Berkeley, investigador de CONICET y miembro de la UNSAM, y es autor de un libro que les recomiendo mucho, La Justicia Peronista. Es un libro sumamente interesante, así que aprovecho y le hago propaganda. Juan Manuel, el piso es tuyo. Empezaste bien, mucho gusto, encantado de conocerte. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrea por la invitación y a la universidad por querer, y bueno, y celebro la idea de querer escuchar otras voces disciplinarias para analizar un tema que es político y es jurídico, pero efectivamente puede ser abordado de otra disciplina y no siempre se hace. Yo pensé comentarles desde mi experiencia con la investigación sobre el peronismo, lo que se llama el peronismo clásico, el primer peronismo, y establecer algunos paralelos con lo que está pasando hoy. Básicamente, decirles que como historiador del primer peronismo, lo que está pasando hoy en las reformas, porque yo no estoy seguro que sea propuesta de reforma del fuero penal, me parece que es una cosa más integral, incluida la Corte Suprema y un proyecto que está discutiendo esa comisión, ¿no? Creo que hay un avance en varios sentidos, con propósitos también diversos, como diversa es la coalición que gobierna, como está a la vista todos los días en los diarios, ¿no? Entonces, como historiador del primer peronismo, debo decir que lo que está ocurriendo hoy con esto no me sorprende para nada, porque hay por lo menos 2 rasgos de este proceso que forman parte, una expresión que generalmente no uso porque no me gusta, pero en este caso es muy adecuada, del ADN del peronismo, ¿no? Y en este sentido es literal, porque estos rasgos, que son 2 y los anticipo, que es el reformismo judicial y el encono en la con la justicia como corporación o establishment judicial, jurídico, es algo que está en el primer Perón, o por no decirlo así, en el primerísimo Perón, el Perón de 1943, que en diciembre se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo y lo transforma en Secretaría de Trabajo, y bueno, y luego la presidencia, después de la reforma de la Constitución, en ministerio, ¿no? Desde allí, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, apenas llega, y por eso no se le puede haber ocurrido allí, sino que ya lo tenía en la cabeza, él avanza en reformas judiciales muy importantes, y voy a mencionar 2. Una es la creación de diversas instancias administrativas, ¿no? de tribunales administrativos. Me refiero a los tribunales o a las instancias de conciliación y arbitraje, al sistema que lo transformó en un sistema
nacional y centralizado de conciliación y arbitraje entre empleados, empleadores y empleados, en manos, digamos, administrados en las dependencias de la Secretaría de Trabajo y Previsión distribuidas por todo el país. Era un propósito muy, muy ambicioso que avanzaba, no se sabía cuánto, porque ya existían esos mecanismos en los antiguos departamentos de trabajo, por eso no, y la verdad no habían intervenido tanto, por falta de voluntad, de presupuesto, etcétera, en la vida, digamos, cotidiana de las relaciones laborales en la Argentina. Entonces, tanto, pero terminó siendo mucho, y muy, o sea, terminó poniendo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, digo, antes de ser presidente, mucho empeño en intervenir en la resolución de conflictos, es decir, en materias judiciales, ¿no? Pero desde su sillón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? La otra cosa que hizo, como es sabido, es hacer una verdadera revolución en el mundo de la justicia, que es crear nada menos que un fuero nuevo, como fue el fuero laboral. Esto lo hizo también a los meses de asumir en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en noviembre de 1944. Ni un año había pasado y aprobó por decreto la creación de los tribunales de trabajo de la capital federal, que es el puntapié inicial al sistema de justicia de trabajo en la Argentina. No existía antes. Los trabajadores tenían que ir a reclamar en los tribunales civiles y comerciales, y con suerte variada. Estos nuevos tribunales fueron resistidos, tanto como los tribunales administrativos, bastante fuertemente por ese establishment judicial, me permite llamarlo así, pero digo, no me quiero meter en... nada más para que nos entendamos, ¿no? Pero al hacer esto, realmente produce rispideces con la corporación judicial, ¿no? Que empieza a ver dos cosas. Primero, cómo se interviene en ámbitos ¿no? que consideran exclusivo de ese poder del Estado, pero además porque no ven con buenos ojos que se haya creado los tribunales de trabajo, no tanto, perdón, sí, los tribunales de trabajo, no tanto porque no estuvieran de acuerdo con que ya a esa altura hubiera que tener, o sea, la Argentina tuviera que tenerlos, porque es uno de los últimos países de América Latina en tener tribunales de trabajo. O sea que había ya una especie de resignación entre los sectores más conservadores del Poder Judicial de que eso tenía que hacerse, y había una fuerte presión que ya tenía como medio siglo, de un grupo intenso de laboralistas que venía bregando en las aulas, en la revista jurídica para la creación de este fuero. No era tanto por eso la resistencia, sino que lo haya hecho por decreto, ¿no? En un gobierno militar. Entonces, por uno y otra cosa se generaba esta rispidez. Y esto me da pie al segundo rasgo que veo hoy, y que tampoco me sorprende, que es esa rivalidad, esa enemistad, esa, para usar una palabra cotidiana en la Argentina, esa grieta con el establishment de la corporación jurídica, ¿no? Y ahí yo diría que lo que, digamos, se conoce muy bien el costado más político de esa polarización. Como ustedes saben, la Corte Suprema de entonces, sobre todo con los acontecimientos de 1945, la marcha de la Constitución y la Libertad justo antes del 17 de octubre, todo eso fue directamente encabezado por la Corte Suprema, que se pone manifiestamente del lado de Unión Democrática, de manera tal que eran enemigos políticos, y esto se conoce muy bien, tanto como se conoce que Perón promueve, apenas llega al poder, el juicio político de la Corte y remueve a sus miembros, salvo uno. Ahora, en el fondo, las reformas que él promovió e hizo, que son las que acabo de decir, me olvidé de mencionar otro tribunal administrativo que analizo precisamente también en ese libro, que son los tribunales encargados de entender en el congelamiento de arrendamientos en el mundo rural y de alquileres en el mundo urbano, que Perón impuso, mejor dicho, continuó en sus presidencias, ¿no? Y que duraron todas sus presidencias.
él, para entender en eso, que generó un montón de enfrentamientos entre inquilinos, propietarios, arrendatarios, terratenientes, creó unos tribunales administrativos cuando hizo su ley de arrendamientos en el año 48, que eran las cámaras arbitrales, y le quitó jurisdicción a la justicia ordinaria sobre esos temas. Que básicamente esos tribunales administrativos se dedicaron durante los dos gobiernos de Perón y después también a contener y a garantizar ese cepo inmobiliario que imperó durante su presidencia. Bueno, nada de esto era simpático al Poder Judicial. Pero sobre esto, Perón se encargó, desde la Secretaría y desde el principio, en fustigar al Poder Judicial existente, desacreditarlo, y entonces es una enemistad que construyó muy eficazmente, porque, digamos, básicamente el centro de ese discurso era: la justicia existente no va a aplicar mi programa de reforma social, es decir, las nuevas leyes laborales, los beneficios de los trabajadores, el congelamiento de arrendamientos a los campesinos, no la va a acompañar. No solo no la va a acompañar, sino que la va a trabar como la ha venido trabando, decía Perón, durante todos estos años hasta que llegué yo, y donde los pobres trabajadores perdían ante la justicia de la oligarquía, que era la justicia civil, así la llamaba él, que era la justicia civil o comercial que atendía esos reclamos. Ahora llegué yo y creé la justicia de los trabajadores, o la justicia peronista, eso digo yo, así se llama mi libro, pero en verdad que lo era, porque además se encargó de los 20 jueces, primeros jueces laborales de la capital federal, los nombró él. La Corte Suprema, en esta enconada oposición, se negó a tomarle juramento, fue un verdadero escándalo, pero, o sea, se creó a las patadas, cuando en verdad, la justicia del trabajo, ¿no? Se creó a las patadas cuando en verdad era algo que venía ganando terreno y ya se iba a imponer más tarde o más temprano, pero efectivamente, en un punto tenía razón, pero porque proyectos de crear justicia especial para temas laborales había desde 1904, desde la propuesta de Código de Trabajo de Joaquín B. González. O sea que algo no quería esa corporación jurídica o ese establishment jurídico y legislativo, digámoslo así, que durante medio siglo no logró imponer algo que ya se venía dando en otros países latinoamericanos, no digamos en Alemania, ¿no? En otros países latinoamericanos se venía dando de una manera bastante menos conflictiva. Entonces, bueno, yo creo que las circunstancias son distintas, los objetivos son otros, los propósitos detrás de estas reformas, ya digo, hablo en plural, son distintos entre sí y son distintos que los del primer Perón. Me parece, a mi gusto, veo más claro el propósito que tenía Perón en crear estos tribunales. De alguna manera, el propósito era garantizar que fuera aplicada la legislación social, la preexistente a él y la múltiple que él creó, pero y en este caso no veo tan claro cuáles son los objetivos, o veo muchos objetivos, y cuando veo algunos me parecen más bien mezquinos, digamos, que no vayan a que, digamos, o que en todo caso se desvirtúan, ¿no? En un debate político que no está muy claro, pero bueno, sí es algo que estaba desde el principio, ambas cosas, ¿no? El reformismo judicial y este encono mutuo, ¿no? Porque hablamos, es decir, no por nada la justicia, salvo los jueces laborales, ¿no? La justicia como institución es una de esas instituciones antiperonistas de la Argentina, como puede ser la Marina o la sociedad rural, ¿no? Esto hay que decirlo. Y los jueces laborales, más allá de ser la justicia laboral, más allá de ser vista como algo menor, me acuerdo cuando presenté mi libro en la Facultad de Derecho, había un montón de gente que me parecía Stafforini o Alfredo Palacios o Anastasia hablando, ¿no? Todavía hablaban con la misma, sí, ya termino, todavía hablaban con la misma énfasis, ¿no? Militante, como, ¿no? Diciendo, en esta facultad
el derecho público no existe, sigue siendo la facultad del derecho civil, había como casi armamos un corte de calle. Entonces digo, me parece que esa tradición es antigua y en ese sentido, sobre todo el kirchnerismo dentro del peronismo la explota muy bien y me trae muchos recuerdos, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, eso quería comentarles, espero que haya estado a tono con lo que pretendían de mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Sumamente interesante la presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Milena Levy. Milena es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en política internacional de la Universidad Libre de Bruselas. Milena, adelante, 12 minutos. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar, especialmente a Álvaro. Y la verdad, como decían Andrés, Juan Manuel, creo que es un desafío interesante ampliar un poco el debate sobre estas cuestiones que en general están bastante limitadas y restringidas a abogados o, sí, principalmente al derecho, ¿no? Me parece que hay un consenso en que la justicia o el sistema de administración de justicia funciona mal y que está lejos de la gente, ¿no? Justamente hablando mismo de esto, de quienes participan en general en los debates sobre reformas judiciales. En este caso, el proyecto de reforma instala el tema en agenda, ¿no? De la necesidad de una reforma judicial, pero no está planteando una reforma integral del sistema de justicia, sino solamente, como decía Andrea, de la justicia federal y particularmente del Código Penal. Y no de la justicia ordinaria, que es la que tiene más que ver o la que tiene mayor incidencia o más llegada o hace una diferencia en la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, creo que tal vez se podrían plantear como dos de los problemas más graves que tiene la justicia en el país, es la falta de confianza y legitimidad de la justicia y digamos, como causa o efecto, o las dos cosas, la desigualdad y la falta de acceso a la justicia, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, la justicia es exclusiva, excluyente, un poco lo que decía Juan Manuel, está lejos de la ciudadanía, ¿no? Y si la justicia no puede garantizar ni el acceso a justicia, ni el Estado de Derecho, justamente por la falta de confianza y de legitimidad, entonces lo que termina sucediendo es que se pierde la idea de la ley como una institución legítima, y bueno, y eso produce toda anomia, con un alto nivel de transgresión de las normas, etcétera. Claramente ese no es un problema exclusivo del sistema de administración de justicia ni de la justicia, ¿no? Es un problema social más amplio, pero bueno, la justicia es un eje clave. En ese sentido me parece que esto sería una parte, el proyecto de reforma sería una parte, un proyecto más integral de reforma, donde se tendría que plantear algo que fuera más allá del sistema de justicia, que apunte tal vez a transformaciones culturales de más largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, para poder lograr superar estas cuestiones de falta de confianza, de legitimidad, y pensando en superar un mandato de gobierno, tendría que empezar a hacerse a partir de un debate abierto, público, participativo, donde se logren ciertos consensos y también basado en evidencia. En eso comparto con Andrea que, digamos, no se evidencia en este proyecto de reforma mucha evidencia empírica que sustente las propuestas, ¿no?, que se hacen. Si la respuesta es únicamente jurídica o con un enfoque más punitivo, me parece que se restringe mucho la mirada. Y eso está paradójico, porque justamente por la falta de confianza en la justicia y en el sistema de administración de justicia, pero al mismo tiempo se le pide a la justicia que resuelva todo, hasta cuestiones que tendría que resolver la política y que no lo hace, ¿no? En ese sentido, hasta se genera un doble proceso donde se judicializa la política y se politiza la justicia, que es lo que en los fundamentos del proyecto se habla de la justicia pendular. Y eso hace, digamos, refuerza todavía más la deslegitimación, la desconfianza en las decisiones de
magistrados, de fiscales, ¿no? Siempre está y bueno, ¿y por qué esto que explicaba Andrea del timing? Bueno, pero ¿por qué quieren hacer la reforma justo ahora, en la mitad de una pandemia, ¿no? Como que siempre se cree que hay intereses ocultos, o no sé, que tal juez tomó tal decisión por, bueno, desconfianza en general. Entonces, frente a esto, claramente hay un problema institucional, del lugar y del funcionamiento de las instituciones, donde, de nuevo, el sistema de justicia tiene un lugar central, pero no es el único. Termina recibiendo reclamos o demandas o manifestaciones de necesidades que no pueden ser resueltas en otros subsistemas, como el político, como el social, como el económico. Y muchas veces este tipo de necesidades o de conflictos, de problemas, terminan resolviéndose por fuera del sistema de justicia formal. Ya sea la justicia por mano propia, las tomas de tierras que, bueno, se están dando últimamente, y eso sí termina configurando delitos que sí van a llegar a la justicia punitiva con la escalada de conflictos. Entonces, en ese sentido, la justicia brinda y es un servicio, pero también tiene una función social muy, muy relevante, que es ser principalmente el recurso ciudadano para garantizar sus derechos. Entonces, ahí me parece que cuando se piensa en una reforma más integral del sistema de justicia, habría que redefinir el concepto de justicia hacia una justicia inclusiva, ¿no? Y eso supone abrir la justicia, eliminar cualquier tipo de barreras que impidan a la sociedad, a determinados colectivos, particularmente los más vulnerables, pero en general a todas las personas, acceder a la justicia y que la justicia pueda construir una oferta que sea válida para todos. Y bueno, para hacer eso hace falta relevar cuáles son los obstáculos que están relegando a ciertos colectivos o del acceso a justicia, o inclusive los excluyen. Volviendo a lo que decía al principio, termina siendo muy necesario hacer un diagnóstico comprensivo, tanto desde el punto de vista más institucional o de la oferta, que incluya cuestiones vinculadas con todo lo que genera desconfianza desde afuera, ¿no? De transparencia, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, los tiempos de la justicia. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas. Cuestiones internas propias al sistema de justicia, como, no sé, procesos, bueno, cuestiones de perfiles de magistrados y de fiscales. Con la reforma que está ahora en discusión, se plantea un enfoque muy cuantitativo, asumiendo que aumentar la cantidad de jueces va a resolver los problemas, cuando en realidad no hay evidencia que respalde eso, ¿no? No necesariamente por aumentar la cantidad de jueces se va a brindar un servicio de más calidad o más justo también, ¿no? Se van a acelerar los tiempos. Si hay otras cuestiones detrás de estos problemas. Bueno, el diagnóstico tendría que, digamos, hacer un diagnóstico más desde la oferta, desde la institucionalidad, pero también desde la demanda, ¿no? Pensar, que ayuda a pensar cuáles son las necesidades, los problemas de las personas, quiénes son esas personas, dónde están, qué necesitan, qué les falta, ¿no? Y bueno, pensar como desde los dos lugares y al mismo tiempo abriendo espacios de participación ciudadana en lo que se pueda, tanto para el diagnóstico como luego para los procesos, ¿no? Judiciales. Por otro lado, también pensando en esto de la sobrecarga del sistema de justicia y el enfoque más punitivo, o no tan preventivo, ¿no? Sino más como judicializable, gran parte de las necesidades que tienen las personas, bueno, dentro de los diagnósticos hay un par de estudios hechos sobre necesidades jurídicas insatisfechas, que la verdad que me parece que es un insumo que trae un montón de información, que muestra claramente dónde hay necesidades, sobre todo se ven muchas diferencias. A mí me llamó la atención ver, por ejemplo, que en muchos casos es más
pesa más pertenecer a pueblos indígenas para quedar excluido de ciertas cuestiones que el nivel socioeconómico, ¿no? Como, digo, y también por regiones del país, bueno, hay un montón de determinantes, eso es un insumo que me parece que trae un primer diagnóstico desde el lado de la demanda, y gran parte de esas necesidades jurídicas de la población tienen que ver con relaciones interpersonales, laborales, comerciales, incluso con el propio Estado, pero quiero decir, más del día a día y que podrían ser resueltas no necesariamente con un proceso de justicia formal, ¿no? Y sí con enfoques más preventivos o incluso instancias prejudiciales. Entonces también creo que cuando se piensa en una reforma del sistema de justicia, no solamente hay que bajar a la justicia ordinaria, sino también pensar un poco en la promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos, que también ayudan a descongestionar o descomprimir la demanda judicial y digamos, también primero tienen menos costos, reducen los tiempos, y a su vez tienen un efecto positivo en las personas, que ayudan a empoderar a las personas y abrir la participación y acercar la justicia a la gente, ¿no? Entonces no se trata solamente de aumentar el aparato judicial, como es lo que en principio plantea el proyecto de reforma que se está discutiendo ahora, sino buscar la manera de que algunas cuestiones sean encaradas o resueltas sin necesidad de llegar a la instancia judicial. Y después, bueno, hay otras cuestiones más que tienen que ver con el acceso a la justicia, que para los que no somos abogados, por ejemplo, el tema del lenguaje claro es una jerga, entonces eso ya a priori es algo que excluye y que pone a la justicia, a los abogados, al sistema de administración de justicia en un lugar de muy difícil acceso, ni hablar para ciertos grupos, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, trabajar lenguaje claro, cuestiones de empoderamiento legal, que las personas puedan entender no solamente cuáles son sus derechos, sino cuándo realmente tienen algún problema jurídico o legal y a dónde recurrir, acceso a la información, etcétera, y adecuación de los servicios. Hubo, por ejemplo, una iniciativa también de trabajo con mujeres sordas víctimas, mujeres sordas víctimas de violencia, bueno, hablar con esas personas, saber cuáles son sus necesidades para poder realmente llegar, ¿no?, a la justicia y lograr satisfacer sus necesidades. Bueno, básicamente es que la justicia logre ejercer su función social, pero que al mismo tiempo pueda brindar servicios que permitan el acceso a justicia de calidad. Y bueno, esto Álvaro conoce mucho, tiene que ver con la dimensión multidimensional que promueva la inclusión y el desarrollo, que está en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, que, bueno, es la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, y uno de los puntos fundamentales es el acceso a justicia. Redondeando, me parece que esto es una primera parte, un primer paso de una reforma más integral del proceso de todo el sistema de administración de justicia. Muchas gracias por tu aproximación al tema. Bueno, ya tuvimos la ciencia política, la historia, la sociología, ahora es el turno de la antropología. Le damos el piso a Santiago de Carril, que es antropólogo por la UBA. Santiago, adelante. 12 minutos, Santiago. Santiago, ¿lo tenemos? No te escuchamos. Ahí está. ¿Ahora? Ahí estamos, adelante. Bueno, muchas gracias a la invitación. La verdad que un panel de primera, así que un placer estar acá. A mí me toca un poquito, además de presentarme, bueno, ya me presentaron, pero yo creo que también vale la pena presentar un poco qué es la antropología, porque qué es la sociología, la ciencia política, la historia, más o menos uno
conoce, pero la antropología, cuando uno le dice yo soy antropólogo, generalmente siempre recibo la misma cara esa de, ¿y eso con qué se come? ¿Viste? La gente no sabe bien qué es la antropología. Así que voy a hacer un pequeño introducción a qué es la antropología, muy pequeña, obviamente que me voy a dejar muchos temas en el tintero, pero quiero ir al tema de la reforma judicial y qué hace un antropólogo hablando de este tema. En principio la antropología nace de esa idea, de esos viajes, esa idea de ir a conocer al otro cultural, ¿no? Eran el típico que se iba a la Polinesia, al África, y a entender esos pueblos y esas culturas que Occidente no entendía. Es hijo obviamente de la colonización, pero además de esta práctica también surge un aspecto muy importante del método antropológico que es el vivir ahí. Los antropólogos tenemos la idea de que si uno quiere entender una cultura, si uno quiere saber cómo se vive, hay que vivir en la cultura en la que uno quiere trabajar. Con lo cual, el método, la antropología nace de ese viaje, de esa pregunta por el otro cultural, de esa pregunta de los aspectos culturales, de cómo esta gente vive de esta manera y por qué esta gente interpreta el mundo de esta forma distinto a la que nosotros interpretamos. Con el correr de los tiempos, y para hacerlo muy cortito, la antropología empieza a volver a su propia cultura y a decir, mira, acá en Occidente también somos raros en realidad, y también lo que hacemos acá todos los días también es una cosa exótica, ¿no? Y entonces surge el concepto en la antropología de exotizar lo cotidiano y ver lo propio, lo que uno hace todos los días, desde esa mirada de que podría ser diferente y que es algo medio raro, ¿no? Entonces, la antropología se empieza a orientar más que nada a la cuestión de cómo los grupos humanos van definiendo esos mundos, cómo los grupos humanos pugnan por las definiciones, por los sentidos y por los conceptos, ¿no? Y que además de la puja por los recursos y la puja política, partidaria o no partidaria, o la puja política entre grupos humanos, también hay una puja por la definición y por los conceptos y por cómo definimos esta realidad que nos rodea cualquiera afuera. La antropología se ha dedicado mucho al estudio de esta manera en cómo los grupos definen y quieren imponer o buscar imponer su propia definición de los problemas. Entonces, básicamente, ese es el problema de lo que se llama la polisemia de los conceptos, ¿no? Yo para dar un ejemplo de la polisemia, de estos múltiples sentidos, cuando estamos en el campo con mi hija, vemos una vaca, y mi hija me dice, mira qué linda vaca, y yo le digo, no, qué rica vaca. Yo veo una vaca y a mí me gusta, me gusta más para comérmela, más que para verla, ¿no? Entonces, esta idea de que los conceptos pueden ser interpretados, pueden tener múltiples definiciones, y la antropología estudia mucho esa pugna de cómo cada uno de estos grupos humanos pugnan para dar una definición. Entonces, desde ese punto de vista, y yendo al concepto de reforma judicial, y yo acá quiero ir a un poco más, no tanto el proyecto que está en marcha, sino a la idea de la reforma judicial en su conjunto, y el concepto de reforma judicial es polisémico también, ¿no? Por supuesto que el enfoque del antropólogo no se mete en cuál es el verdadero o la esencia o la ontología de la vaca o de la reforma judicial, sino que lo que estudia es cómo estos grupos empiezan a pugnar y a definir y a querer imponer su sentido de lo que es. Entonces, en este punto, yo me voy a parar desde esa perspectiva y no voy a decir cuál es el concepto de reforma ontológico, cuál es el verdadero concepto, sino quiero describir como tres grandes conceptos de reforma judicial que van dando vueltas por el mundo jurídico, por el campo jurídico, como lo llaman algunos autores. Uno de los conceptos de reforma judicial es el concepto normativista. Esta idea de modifiquemos los códigos de procedimiento, los códigos de fondo, y eso se constituye como una reforma judicial, y ese es un concepto de reforma judicial. Yo me acuerdo hace, no sé, varios años atrás, 10 años más o menos, que hubo una reforma al Código Procesal Civil, y esa reforma se la llamaba, en las discusiones, como la reforma judicial también.
toda esta idea de que la reforma pasa por lo normativo. Tao Anzoátegui, un historiador muy conocido, tiene un libro muy interesante sobre la codificación, y ahí él habla en un capítulo de cómo en el momento de la gestación del Estado Nacional y del surgimiento de los códigos, el concepto de reforma se puso en la mesa. Y lo que se planteaba es, nosotros tenemos que hacer una reforma judicial integral para que lo que implicaba era pasar de las leyes indianas a las leyes nacionales, ¿no? Entonces, y eso también era un concepto de reforma. Ahí había una idea de reforma. Era una reforma normativista, lo que estaba buscando, lo que estaba apuntando era modificar los códigos. Un segundo concepto de reforma, yo creo que habría que estudiarlo más en detalle, pero siempre le pongo como fines de los 70, los 80, que surge la idea esta y un poco lo hablábamos antes, esta idea de la reforma integral. Y la reforma integral implica definir un plan, y hay que hacer una reforma que toque todos los elementos y los modifique de una vez y para todos. Un poco de la mano de la teoría de sistemas, la idea era o modificamos todo o no se modifica nadie, o todo lo demás no vale porque tiene que ser completa la reforma, ¿no? Y de ahí surgieron los distintos planes de reforma judicial. Forest tiene uno, había uno en INESIP sobre la reforma penal, y hay una serie de autores que han escrito planes de reformas integrales, y ahí surge el concepto de la integralidad como la idea de hay que cambiar profundamente todos los elementos. Surgen también estas ideas de que la reforma implica el acceso a la justicia, los métodos alternativos, la gestión judicial, la idea de cambiar el rediseño de las organizaciones y la idea de introducir indicadores de medición. Obviamente que también sigue el concepto de que hay que cambiar los procesos judiciales, también implicaban en reformas normativas, y también todos los aspectos institucionales vinculados al rol de la Corte, el Consejo. Y estos grandes documentos que han surgido en los 80 y en los 90, estos planes de reforma, abarcaban todos los aspectos y se pensaba y se piensa muchas veces que hay que reformar con todo el paquete completo. Y hay un tercer concepto de reforma judicial que está más vinculado con entender la reforma no tanto como un plan, no tanto como un cambio normativo, sino como un proceso y una política pública. Y desde ahí lo que se apunta es más que nada a entender que la reforma procesal penal no se puede hacer solamente integralmente o de una vez para todos, sino que es un proceso de cambios, y ahí graduales en algunos aspectos, en un poco más o menos desde una visión incrementalista, como lo dirían los politólogos, ¿no? De ir haciendo pequeños cambios en los métodos alternativos, inclusive, y la idea de los cambios hay que hacerlos midiendo los resultados, evaluando la implementación, hacer la implementación con acuerdos, con consensos, y que esto no va a ser la idea de uno, sino incorporar las perspectivas de otros actores y hacer un proceso de cambio progresivo y un proceso de cambio que nunca se termine. Este es un segundo concepto, yo creo que está naciendo, está en su génesis, pero que estamos teniendo en la cabeza de que ya no podemos ir a los grandes planes y tampoco podemos ir a solamente los cambios normativos. Desde ya que, para decir solamente una palabra, que yo el proceso de reforma judicial que está hoy en día, yo lo ubico más en la primera línea, ¿no? Porque en el fondo lo que se hace es, se crean juzgados, se crean competencias, o se transfieren competencias, y no hay mucho más, digamos, no hay, en términos conceptuales, no hay mucho más que eso, y eso no es distinto de lo que se hacía inicialmente. Con lo cual, estos tres conceptos. Desde ya que les mentí, porque en realidad yo sí soy partidario de uno de estos tres conceptos, que es el último, ¿no? Pero bueno, creo que los otros igual para mí tampoco son desechables. En realidad cada uno tiene su virtud y su especificidad, ¿no?
Bueno, ahora me estoy quedando sin tiempo, pero voy a hablar un poquito de qué es lo que yo creo que hay que cambiar o qué es lo que yo creo que hay que pensar cuando pensamos la reforma judicial. Yo cuando me recibí, mi tesis de licenciatura fue lo que llamé etnografía en un juzgado, ¿no? Me fui como aquellos antropólogos se iban a las Polinesias, y, porque me interesaba mucho la relación Estado-sociedad y todos los problemas, y además porque no tenía plata, pero bueno, qué sé yo, no todo se puede. Pero sí, me fui a un juzgado, me senté en un juzgado civil y empecé a estudiar y a trabajar en el juzgado y ver ese proceso, esas cosas que iban haciendo y cómo se iba haciendo. Y un poco lo que surge de la tesis es cómo en el juzgado está todo organizado en función de esta gran vaca sagrada a la que yo llamo el hecho judicial por antonomasia, que es el expediente. Entonces, esta idea del expediente como el foco del proceso. A mí cuando empecé a escribir la tesis, mi director de tesis, yo escribía y él no entendía, me decía, no entiendo lo que estás diciendo, hasta que al final tuve que recurrir a escribirle desde la perspectiva esta del loco, ¿no? Y empecé a contarle, mirá, en un juzgado vos abrís una puerta, ves un montón de gente en línea, al final de la línea hay una mesa grande y las personas se acercan y dicen, Carlos contra consorcio no sé qué, y hay otra persona que está del otro lado de la mesa, le dice, ¿está o no está en letra? Y esta cosa y ahí le empecé a explicar desde el punto de vista de lo exótico que es eso, ¿no? La idea esta de, qué raro, estamos todos sentados, todos parados en línea. Y detrás de eso hay un montón de reglas que, por supuesto que lo estamos hablando de lo cotidiano del juzgado, pero hay un montón de reglas que se plasman en esta idea del expediente, ¿no? Entonces, lo que nosotros, cuando uno apunta a transformar, uno tiene que tratar de transformar esos núcleos de sentido tan arraigados, esos corazones en realidad, que tienen impacto en toda la estructura, ¿no? Si uno saca el expediente, por ejemplo, uno no solamente saca una manera de presentar la prueba y de guardar el juicio, sino que además, por ejemplo, uno saca el proceso de socialización del empleado judicial, digamos, así dicho llanamente. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en un juzgado aprende a ser empleado judicial haciendo algunas partes de ese expediente. Entonces, no es solamente una carpeta, sino es todo un proceso de socialización del empleado, de socialización de los abogados y esta idea de organización del espacio y de organización de todo el sistema en torno a esta figura, ¿no? Entonces, lo que yo creo que cuando uno piensa un poco la reforma judicial, lo que tiene que ir pensando es ir buscando estos niveles intrínsecos. Yo siempre hablo más bien del concepto de la sociología, de las ciencias sociales, que es el concepto de praxis, ¿no? Esta idea cotidiana de que nosotros hacemos algo, pero que ese hacer está atravesado por las estructuras que nosotros recibimos, las estructuras mentales, las estructuras organizacionales, las estructuras edilicias también, y también de nuestros procesos de trabajo y demás. Entonces, la praxis es lo que junta todo eso, esas rutinas, ese ir, ese juzgado, esa cógola que uno hace, no solamente hace una cola, sino que además reproduce un sistema de organización, porque valida el sistema del expediente, reproduce un sistema organizacional, y con esas pequeñas cosas, cuando uno se para a pensar en esas pequeñas cosas, cuando uno rediseña o tiene pensado cambiar los procesos judiciales, tiene que ir atendiendo a esos núcleos de sentido más fuertes, que es lo que van a llevar, es más complejo de cambiar, ¿no?
Bueno, tenía más cosas, pero me quedé sin tiempo, ¿no? Disculpas. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Santiago. Lo dejamos para las preguntas. Yo le doy paso a Martín para que modere esta segunda etapa. Bueno, muchas gracias Álvaro. Un poco la idea de esta segunda vuelta es que cada uno tenga 2, 3 minutos o para ampliar y profundizar una idea que le haya quedado o referirse a algún tema o cuestión que de alguna exposición posterior. Recordame, Álvaro, que no me acuerdo cómo empezábamos con el orden, perdóname. Milena, Santiago, Juan Manuel y Andrea. Perfecto. Milena, entonces. Bueno, me quedo con esto de la polisemia de los conceptos de Santiago, porque me parece que es clave primero tratar de encontrar, digamos, un consenso de qué se está hablando cuando se habla, ¿no? De reforma de justicia, desde qué enfoque se piensa esa reforma judicial. En ese sentido, creo que cuando yo decía que hay una cuestión de social, ¿no? De confianza y de legitimidad de la justicia, es un problema que excede a la justicia en sí, al Poder Judicial en particular, sino que es una cuestión que hay que abordarla, digamos, como una transformación cultural, sabiendo hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Como tiene un horizonte, y para ese horizonte me parece que debería seguir propiciándose este tipo de intercambios donde haya distintas visiones, distintos entendimientos, y a partir de esas diferencias encontrar algunos consensos que marquen un poco el rumbo hacia una transformación, como decía también Santiago, como un proceso transformativo, tanto social como cultural. Y en ese sentido creo que el contexto sociohistórico es relevante, ¿no? Pensando también, me parece que la idea de temporalidad y de por qué ahora, etcétera, atravesó todas las exposiciones desde las distintas disciplinas. Y creo que simplemente las sociedades van cambiando, van avanzando, se van moviendo, y bueno, son cada vez más diversas, más plurales, etcétera, y es necesario que las instituciones y la justicia vaya acompañando esos movimientos. Muchas veces, digamos, los movimientos sociales o los cambios sociales generan modificaciones normativas y después es simplemente tiempo, pero no es que no hay que hacer nada y que solamente se van a implementar, se va a implementar esa normativa y va a permear en la sociedad, sino que tiene que haber una voluntad de que eso suceda. Muchas veces en Argentina, en general, no hay un problema de regulación o de normas, sino de implementación de la ley. Entonces, me parece que me gustó esto de la polisemia de los conceptos, como para empezar por ahí, como a buscar, tratar de entender un poco de qué se habla, para ver hacia dónde se va, ¿no? Como un primer punto de partida. Gracias. Muchas gracias, Milena. Entonces seguimos con Santiago. Bueno, para agregar un poco, bueno, sí, yo creo que lo que estuvimos hablando mucho de esta idea de la reforma judicial como proceso político, un poco lo que hablaba Andrea al principio, lo que hablamos casi todas nuestras exposiciones, estamos muy mirando la reforma no tanto en términos de los cambios normativos que son importantes y los procesos judiciales, de los cambios de los procedimientos judiciales que son importantes, sino creo que el aporte de otras disciplinas es entender el proceso político, no tanto el político partidario, no estoy refiriéndome al proceso político partidario, porque inclusive muchas veces el proceso político partidario digamos, está atravesado por los procesos políticos de los propios actores, ¿no? Porque hay veces
hay determinados intereses corporativos que por ahí excede el marco de partidario, hay intereses corporativos de abogados, corporativos de los poderes judiciales, de empleados judiciales, e inclusive mismo, y hay que decirlo, los intereses corporativos de los que no somos abogados y queremos entrar en este tema y entrar a traer una agenda propia. Entonces, me parece que lo que atraviesan las tres exposiciones es que hay que entender y hay que entendernos a nosotros en este proceso de construcción de esta reforma judicial. Yo ahí siempre digo lo mismo, en realidad a mí no me preocupa tanto, o no soy partidario de decir hace falta abogado, o hace falta ingeniero, o hace falta... En realidad lo que hace falta es, también trae un concepto de la antropología, hace falta profesionales reflexivos. Y la reflexividad en la antropología es una herramienta muy importante porque es una noción que surge en el campo, en el trabajo de campo, y es la idea de que para estudiar una determinada cultura no solamente puede ir y va y la mira como si fuera externo, sino que uno está ahí y la gente con la que habla le asigna a uno un lugar, y entonces hay toda una idea de hay que ir pensándose en el hacer, ¿no? En la antropología a través de este concepto de reflexividad. Así como los psicólogos tienen el concepto de transferencia y contratransferencia, los antropólogos tenemos este concepto de la reflexividad en el campo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, en realidad no hace falta que uno sea ingeniero o lo que fuera, sino que tiene que ser un profesional reflexivo, un profesional que sepa las herramientas con las que cuenta, sepa criticarlas, sepa usarlas cuando hacen falta, y sepa nutrirse de otras herramientas de otros campos. Entonces, a la reforma judicial como proceso político le faltan profesionales reflexivos, o hay que trabajar. Este espacio para mí es súper importante, porque no solamente porque estamos nosotros los no abogados, sino porque también están abogados que nos invitan a venir, con lo cual estamos viendo un cambio bastante grande en la lógica, y estamos viendo esta idea de profesionales reflexivos. No me importa, yo soy totalmente reacio a decir hace falta un ingeniero. No, a mí no me importa, a mí me importa que sean reflexivos, que el ingeniero aporte desde su ciencia, aporte lo que pueda aportar, y lo que pueda criticar también es bueno, porque uno puede decir, esto se puede aplicar de esta forma, pero los ingenieros somos así que hay que cuestionarnos también a nosotros mismos, y también, pero esto puede beneficiar. Entonces, para mí, uno de los temas que me había quedado colgando es esta idea de los profesionales reflexivos, y yo creo que si queremos mejorar una justicia y lograr una justicia de calidad, una justicia para todos, tenemos que nutrirnos de esta idea de la reflexividad y de los profesionales reflexivos en los procesos de cambio. Muchísimas gracias, Santiago. Muy, muy interesante. Juan Manuel. Sí, bueno, quizás agregaría que señalé dos rasgos que me parecen, que me traen recuerdos de la época del primer Perón, y que los veo presentes aquí, y quizás señalar lo que claramente no está, ¿no? Y a mí me parece que lo que no está en este avance, porque está el avance sobre la justicia, como estaba en el primer Perón, están los discursos duros, los discursos descalificatorios, los discursos enconados de uno y otro lado, está la cosa muy la arena está caliente, digamos. Todo eso está. Ahora, lo que no está, me parece, es la mística, ¿no? Yo no encuentro la mística de estos proyectos de reforma. No. En el caso de las reformas que impulsó Perón y que yo mencioné, estaba muy claro el objetivo y la mística, y además la solidez del proyecto. Era un proyecto, o varios, ¿no? Pero la justicia del trabajo, también de la justicia administrativa, tenía fuertes antecedentes en la doctrina y en la experiencia comparada internacional, ¿no? Acá
Bueno, y había una unidad de comando. Entonces, el discurso estaba alineado en el gobierno, ¿no? Era un discurso claro, serio, y cuyos propósitos eran transparentes y en donde todos decían lo mismo, ¿no? Ahora, nada de lo que acabo de decir está presente, ¿no? Es decir, no se sabe bien por qué, las sospechas son múltiples, no puedo juzgar la calidad, pero sí puedo decir, porque no conozco, no he leído los proyectos, pero sí puedo decir que son múltiples, ¿no? Allí quizá conviven Zaffaroni con Vélez, y yo creo que no pueden sentarse a tomar un café, o sea, y estar de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, ¿quién comanda esto y cuáles son los propósitos detrás de eso, ¿no? Uno ya sé que puede preguntarse lo mismo para las tomas de tierras o para el manejo de la seguridad, pero bueno, en todo caso, justamente por eso, está claro eso, ¿no? Y no creo o no veo una solidez, quizás la doctrina del garantismo, por así llamarla, pero no creo que esa sea, de nuevo, que Vélez sea un profeso de esa teoría, todo lo contrario. Digo, lo vuelvo a mencionar a Vélez porque recordemos que la reforma que quería Fernández la trabajó mucho con él. Ahora, la que va a terminar siendo, ¿quién lo sabe, ¿no? Pero bueno, en fin, quería agregar eso. Me parece que ahí sí hay una diferencia fundamental. Tenemos la grieta, tenemos las peleas, tenemos el avance sobre el Poder Judicial, pero no tenemos esas otras cosas que, lamentablemente, no las tenemos. Gracias. Está claro y realmente es bien interesante esto de que nadie sabe bien quién es el padre o el autor de esta reforma. La verdad que este es un tema que es también bien interesante. Bueno, Andrea, tu turno de ampliar o referirte a alguno de los puntos que tocaron los restantes expositores. Sí, gracias. Me gustaría retomar algunas cosas que dijeron porque como para entender interdisciplinariamente, digamos, de lo que estamos hablando acá. Me parece sumamente interesante esto que decía Milena, ¿no? De el servicio social, la función social, ¿no? Versus esta cosa desde la política y también desde la historia que nos mostraba Juan Manuel, esta idea de que las reformas judiciales son resistidas, son a las patadas, ¿no? Esta idea de que las reformas judiciales mueven el status quo y al mover el status quo y mover el tablero, bueno, las fichas se tienen que reacomodar y todos quieren caer en el mejor lugar posible, ¿no? Entonces, pero paralelamente también la justicia tiene esto de la función social, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar, digamos, la justicia como actor político, que es un actor político, digamos, algunos jueces tienen un rol político mucho más claro que otros, versus la justicia como un servicio social, ¿no? Esta idea del acceso a la justicia, el respeto de los derechos, garantizar determinados derechos a la sociedad, bueno, ¿cómo compatibilizamos? Y bueno, lo que estamos viendo es que la reforma judicial, digamos, se está centrando excesivamente en esta pata de la justicia como actor político, descuidando toda la parte, digamos, que la ciudadanía estaría reclamando, ¿no? Esta idea de cómo hacemos que la justicia sea accesible, que la justicia pueda reparar violaciones, que la justicia esté acercándose, ¿no? A las necesidades de la sociedad. Y lo que me queda a mí, digamos, como duda es, bueno, ¿cómo podemos romper con esta inercia de la manipulación política en la justicia que hemos visto, digamos, Juan Manuel nos habló desde el 46 y desde antes, inclusive con la justicia peronista, y que sabemos, los que estamos aquí, algunos con más detalles y otros menos, bueno, la fuerte injerencia política que ha tenido la justicia con todos los colores políticos, ¿no? Digamos. Y es un problema intrínseco, digamos, porque si la justicia es un actor político y este actor político cae presa de la manipulación, digamos, del control político, ¿cómo podemos hacer justamente para romper esta inercia? Lo que nos está mostrando es que estas reformas judiciales, digamos, no nos ayudan a romper con esta inercia, digamos, del control político,
sino que tienden en muchos casos a profundizar, ¿no? Esto que vemos de la justicia federal, que eso va en detrimento, digamos, de la función social de la justicia, ¿no? Entonces, lo que vemos, digamos, es que ambos mundos, me parece, para ponerlo de una forma, caracterizarlo, digamos, ambos mundos están cada vez separando más de las necesidades que tiene la sociedad respecto a la justicia, de los intereses que tienen los políticos respecto a la justicia, ¿no? Estas dos funciones que cada vez es más difícil de poder compatibilizarlas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para romper esta inercia, esta separación? No lo sé, digamos. Es algo que me parecía como para intentar recuperar diferentes cosas que dijeron los panelistas. Muchas gracias, Andrea. Si les parece, tengo un par de preguntas. Empiezo por vos, Andrea, una pregunta de Gabriela Lentini. ¿Cómo puede reclamar efectivamente la ciudadanía ante lo que supone un atropello como en la actualidad, más allá de sus representantes? Y continúa con otra pregunta para Juan Manuel. ¿Qué casos hubo parecidos en la historia? ¿Voy yo? Sí, porque yo no sé qué casos hubo parecidos a qué. No, le pido esa aclaración. Así que mientras... Ya, espera. Reclamos ciudadanos, me pone. Al reclamo ¿Qué otros reclamos ciudadanos frente a posibles avasallamientos o avances sobre la justicia? Bueno, el tema del reclamo de la ciudadanía, lo que me interesa a mí, yo estudio el tema de la manipulación de la justicia, ¿no? No solo en Argentina, sino también en otros países, ¿no? Lo que vemos en Argentina no es un fenómeno exclusivo nuestro, sino que es algo regional, ¿no? Y algo que se ve, digamos, es que en las últimas décadas es cada vez más costoso a los políticos controlar la justicia como se venía dando hace décadas atrás, ¿no? Esto que nos hablaba Juan Manuel, pensemos el juicio político de Perón o las purgas sistemáticas con los cambios de regímenes, ¿no? Llegan los militares, sacan los jueces de la democracia, llega la democracia, sacan los jueces militares. Bueno, esas purgas tan abruptas, cuando uno lo estudia de forma sistemática, desaparecen porque es cada vez más costoso remover a todos los jueces de un plumazo. Entonces, y si uno ve, digamos, las últimas designaciones vía decreto, digamos, de Macri, fueron escandalosas y hubo una fuerte reclamo ciudadano en donde lo que tuvo que hacer Macri es marcha atrás y bajo las designaciones, porque no es la forma en la cual, digamos, en una democracia ya de muchos años es el procedimiento de selección. El problema que tenemos ahora es que esta reforma judicial se da en un momento de pandemia, con aislamiento social obligatorio y preventivo, ¿no? Entonces, la posibilidad de reclamo, la posibilidad de manifestación es virtual, es limitada, es segmentada, y de nuevo, las voces que se puedan llegar a escuchar no son todas las voces, son algunas voces, y es ahí, digamos, el meollo de la cuestión de que esta reforma, supongamos que es la mejor reforma que podría tener Argentina para la justicia, bueno, no se da en un contexto de amplia legitimidad, ¿no? Nosotros queremos que las reformas sean en un contexto que tenga la aprobación del más amplio espectro político, y en estas condiciones es muy difícil de lograrlo justamente por la situación y la particularidad que estamos. Entonces, la forma de reclamar la ciudadanía ha sido a las calles, manifestándose, y el caso más reciente que podemos pensar es el de Macri, ¿no? Que mismo inclusive personas dentro de su coalición salieron a decirles así, no. No sé, Juan Manuel, si tengas algunos recuentos históricos. Bueno, para seguir hablando de ese periodo, la marcha que mencioné, la marcha de la Constitución y la Libertad, que fue en septiembre de 1945, fue una marcha multitudinaria en defensa de la Constitución, ¿no? Y muchos de los que marchaban, todos miembros votantes luego
la Unión Democrática, parte importante del reclamo y de la Constitución, la parte de la una buena parte de lo que querían defender de la Constitución era precisamente estos avances sobre la justicia que había hecho el gobierno militar, y en realidad tenía un nombre, que era Perón. Fue la primera marcha masiva antiperonista, que quedó opacada por el 17 de octubre, pero fue una marcha muy importante, ¿no? Y donde, como ustedes saben, también se solicitaba entregarle el poder a la Corte, y que básicamente Perón dejara el poder. Son esos días que todos conocemos bastante bien, que terminan un mes después con Perón hablando en el balcón, los muchachos en la fuente y todas esas cosas. Pero quiero decir, la marcha anterior había sido muy multitudinaria y fue un reclamo por la Constitución o sea, fue un reclamo, hoy diríamos republicano, ¿no? Del purismo republicano contra muchas cosas, pero digamos, a ver, cuando llega el gobierno militar del 43 es aplaudido por la nación, la prensa, y eso esa relación se fue deteriorando bastante rápido, pero a lo largo del año 44. Y gran parte de ese deterioro tenía que ver con lo que hacía Perón, ¿no? Como imponer el aguinaldo, el estatuto del peón, es decir, todas esas cosas irritaron mucho, digamos así, a las clases dominantes y conservadoras. Y dentro del mundo judicial, el avance de estos tribunales administrativos de que describí antes, e incluso la creación por decreto de la Justicia del Trabajo, cayó mal, pero sobre todo porque fueron muy eficaces, o sea, y aplicaban el derecho del trabajo, que eso no lo inventó Perón, está en la doctrina, es decir, el derecho del trabajo se había concebido para proteger al trabajador, y la justicia del trabajo para garantizar esa protección. Entonces la justicia del trabajo, de por sí, no en la Argentina, no por ser peronista, es una justicia, digamos así, de plano inclinado. Toma eso y la convierte en la justicia peronista porque era muy hábil, o sea, de su justicia, en la justicia de sus trabajadores, que largamente han esperado esto y yo vengo acá a dárselo graciosamente. Ese discurso, más el discurso de decir hasta ahora los trabajadores han sido burlados de sus derechos por la justicia civil y por la justicia existente, todo eso fue generando un ambiente muy, muy polarizado. Y la gente marchó, sí, claro que marchó. Y bueno, como dice Andrea, siguió marchando también hace relativamente poco, con la cuestión del 2x1 para los crímenes de lesa humanidad, salieron, fue una marcha muy masiva, ¿verdad? Que hizo cambiar el fallo de la Corte y hacer una ley en una semana. Así que nada, eso, digo, podría hablar mucho más, pero ahí va. Muchas gracias, Juan Manuel. Álvaro, te paso la palabra. Gracias, Martín. Bueno, la verdad que un placer escuchar estas miradas, como era el espíritu de la convocatoria de otras disciplinas, otra mirada sobre un proceso que excede largamente a la abogacía. Y la verdad que fueron participaciones, contribuciones muy, muy valiosas. Yo quería hacer simplemente dos comentarios, un poco hilando un poco con varias de las cosas que dijeron, quizás en especial con algo que dijo Juan Manuel, ¿no? De esta reforma que parece una reforma como insípida, inodora e incolora, ¿no? Que está como carente de valores político-partidarios, quizá, comparándola con lo que él describe en su presentación y en su libro de cómo fueron los procesos de reforma judicial en la época de Perón. Uno de los valores que, digamos, para no repetirme con lo que dijeron ustedes, pero uno de los grandes valores y con los tiempos que corren es promover la igualdad de género, ¿no? Hacia adentro del Poder Judicial, que es una
una falencia enorme en términos de funcionamiento institucional del propio Poder Judicial y, por supuesto, hacia afuera también, ¿no? Hacer frente a los índices dramáticos que hay de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. El otro tema también que me pareció muy bueno lo que mencionó Andrea, del timing, ¿no? Y estoy de acuerdo que es un tema clave. Yo creo que hay una perspectiva que se podría tomar para pensar que este es un buen timing, que es justamente el COVID, ¿no? El COVID-19 en realidad podría ayudar a generar un proceso de reforma que nos prepare para lo que se viene, ¿no? Porque esta es una crisis de salud pública que se está transformando en una crisis económica y social y que puede tener efectos, quizá, no sé la palabra adecuada, dislocantes, ¿no? Que pueden durar hasta una generación solucionar. Y esto va a generar agudización de las tensiones sociales, de los patrones históricos de tensiones sociales en todos los países de América Latina, y creo que se viene un tsunami de demandas hacia el sistema de justicia, entendido en un sentido amplio, y que este sería un buen momento para sentar a todos los actores para pensar una estrategia de reforma que incorpore un poco esta situación que genera la coyuntura. Y después 2 comentarios más. Uno, coincido, me parece importantísimo el tema de los datos, que lo mencionó Andrea, lo mencionó Milena. El tema, digamos, ese es un problema estructural del Poder Judicial. No podemos acceder a datos elementales del funcionamiento del Poder Judicial. Están publicados con años y años de atraso, con pésima calidad en muchos casos, con problemas de calidad, de interoperabilidad. Es muy difícil para otras ciencias, digamos, abordar al Poder Judicial si no tenemos datos para analizarlos, ¿no? Y hoy, más que nunca, los gobiernos toman decisiones basadas en datos, políticas basadas en evidencia, y creo que el tema de datos es un agujero negro que tiene el Poder Judicial. Y por último, dejo un comentario que puede ser una pregunta, por si no sé cómo estamos de tiempo, Martín, pero cuando Andrea hablaba de esta idea de licuar como Dropy, ¿no? A veces tengo la sensación que cuando en el debate, en la conversación pública se habla de este tema, se piensa que licuar como Dropy es licuar un fuero, es licuar a 12 personas, ¿no? Cuando en realidad es una estructura mucho más grande, con muchas más ramificaciones, mucho más poderosa, que incluye desde actores de la política, como actores extrapolíticos, como en su momento los sistemas de inteligencia tenían mucha injerencia también en los procesos de designación y remoción de jueces. Digamos, es un proceso mucho más complicado, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta es si ese es el propósito, que podemos estar de acuerdo en que hay un serio problema en términos de independencia judicial, ¿cuál es la estrategia adecuada, ¿no? ¿Cuál es la herramienta adecuada desde las distintas disciplinas? Un temor que yo tengo que es como en jardinería, cuando uno saca un gajo de una planta y lo pone en una maceta y reproduce la misma planta, la misma criatura, ¿no? Si no estamos corriendo el riesgo de hacer esto. Así que esos son mis comentarios y la verdad agradecerles por las excelentes presentaciones y esperamos que podamos mantener este espacio de debate y de conversación. Martín. Totalmente, Álvaro, y me animo a levantar el guante porque lo que vos mencionás sobre, primero tendríamos que pensar si está bien licuar Comodoro Pi independientemente de las 12 personas, lo que mencionaba Andrea al principio, ¿no? Si está bien que el Poder Ejecutivo abiertamente diga, quiero licuarle el poder a el fuero que tiene que investigarme, controlarme, ¿no? Digo, es fuerte, por lo menos si viene alguien de afuera y lo piensa. Por otra parte, ese como un concepto, ¿no? Quizás esto de hay que hacerlo o no hay que hacerlo, o si hay que hacerlo porque hay que corregir prácticas, esto del tiempismo y hay algunos jueces, no creo que estemos frente al mismo Comodoro Pi de los 90, pero hay algunos jueces que por ahí están muy cuestionados y no tiene confianza o legitimidad. Bueno, hay mecanismos institucionales para hacerlo, ¿no? Que es el Consejo de la Magistratura, que es lo que decía Andrea al principio. Ahora, ¿qué es lo que me garantiza que muy probablemente suceda lo que dice Álvaro que es posible que pase? Esto de cortar el gajo y ponerlo en otra maceta. Que no estamos cambiando la forma de designación. Ellos cuando decidieron, vamos al momento, no lo había pensado, pero me aclaraste mucho, Andrea, decidieron mandar primero esto y después decir, bueno, hay una comisión que va a pensar la ley del Consejo de la Magistratura, que no nos olvidemos que al ser una ley de la Constitución, mayoría absoluta en ambas cámaras para reformarse la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Entonces, si no
digamos, rompemos la matriz, si no reformamos el Consejo de la Magistratura, va a seguir produciendo exactamente lo mismo. Quizás en mayor número, ¿no? O sea, digamos, vamos a tener, con lo cual, ahí hay como una muestra, un indicio de decir, y tendrían que haber empezado al revés si realmente querían que cambie lo que produce nuestro sistema de selección de magistrados. Bueno, cambiar la forma de designar de magistrados, este tema que está pendiente del equilibrio entre los distintos estamentos, los representantes de los organismos políticos, que son elegidos, digamos, por el voto popular, y el de los magistrados y de los abogados, del cual habla la Constitución, o sea, ese equilibrio que hoy no está. Bueno, eso permitiría quizás despolitizar un poco, o no sé si despolitizar, pero sí despartidizar, ¿no? Lo que produzca el proceso de selección como nuevos magistrados. Con lo cual ahí sí me parece que hubo una definición de decir primero esto y después lo demás. O como cuando nosotros también analizamos las reformas en base a qué cámara entran, ¿no? Esta reforma es una reforma que entró por el Senado, donde rápidamente, o sea, tienen una mayoría muy consolidada del oficialismo, y rápidamente pudo obtener un dictamen favorable con algunos cambios que no hacen a la sustancia, sino que incluso amplían la cantidad de cargos. Pero bueno, igual quedan un montón de preguntas y la verdad que creo que fue, por lo menos en lo personal, muy enriquecedor este intercambio, y tendríamos que pensar con Álvaro y con Mauricio de qué modo podemos seguir trabajando juntos o bueno, estar conversando y dialogando con ustedes. Le voy a pasar la palabra a Mauricio, pero bueno, desde ya por mi parte agradecerles mucho y la verdad que disfruté mucho y fueron muy interesantes cada una de las exposiciones desde las distintas miradas. Muchas gracias. Hola Martín, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, ¿cómo les va a todos? En primer lugar les quiero agradecer a Andrea, a Juan Manuel, a Milena y a Santiago por las exposiciones, a Álvaro y a Martín, por la perspectiva y el análisis que nos dieron de esta reforma judicial. Y yo quiero un poco, volviendo al espíritu que tiene nuestro centro, en nuestros CIBES, que es pensando en el ciudadano, ¿no? O sea, que todos los temas que que estamos analizando, y como muchos de ustedes dijeron por ahí, lo vemos en clave, o vamos a tratar de ver en clave ciudadana, que quizá exceda un poco lo tradicional del análisis que haríamos todos los días o que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, en base a esto, yo tengo dos comentarios nomás, o tres comentarios. Me parece que algunos de estos debates o estas prácticas que todos conocemos y que estamos viendo en estos días, son una muestra de las discusiones que para mí son premodernas, les diría, o hasta casi anteriores al constitucionalismo, y que caracterizan una forma de ser que tenemos los argentinos. Yo quiero que esto que comentó Juan Manuel sobre esa grieta entre una justicia, un sistema judicial, una familia judicial tradicional con otra peronista, no podemos desconocer que el contexto en el cual se da todo esto en nuestro país. Sigue existiendo esa grieta desde el principio y sigue existiendo ahora. Peronismo, no peronismo, la justicia tradicional versus una justicia nueva que es una institución preparada para atender a los nuevos problemas sociales, que la otra gente no la ve y que la otra justicia va a fallar de otra forma. Esto para mí es lamentable, siendo el sistema judicial uno de las instituciones fundamentales de nuestra república. Entonces, por eso digo, esto es un tema que lamentablemente parece que acá no llegó nunca como la ilustración. Si bien podríamos seguir teniendo problemas en cuanto a qué es lo que nos conviene o no conviene los técnicos respecto del sistema judicial, una vez que estamos sabiendo que estamos en una democracia, que es el mejor sistema que podemos tener, y un sistema republicano representativo con las instituciones que tenemos,
seguimos adoptando prácticas que parten del no desconocimiento de que tenemos que cumplir las normas. Ahora, supongamos que tenemos los recursos, todos los recursos que querramos. ¿Le daríamos nosotros, sería necesario ampliar, poner más y más recursos para ampliar un sistema judicial? ¿Cuál es la concepción, y vuelvo al tema de lo que dijo Santiago, de la polisemia de los conceptos? Para nosotros la justicia judicial, la justicia es el sistema judicial. ¿Es dar y hacer lo que corresponde? ¿Es únicamente a cargo de los jueces? ¿Estamos dispuestos nosotros, si tuviéramos los recursos, y aunque sea el mejor sistema, a darles y darles y darles, generar más estructura? Lo que le estamos pidiendo a los jueces, ¿es efectivamente la función que tradicionalmente les correspondería hacer? ¿O es que la sociedad no está licuando, como hablando de licuando, o desentendiéndose de su responsabilidad ciudadana, que como dijeron antes, la vemos solamente el ciudadano pensando en sujeto de derechos al cual el sistema judicial nos tiene que defender, pero no lo estamos viendo con un sujeto de obligaciones? Y como sujeto de obligaciones y deberes, también nos correspondería a nosotros darnos cuenta que la justicia es un valor y que tiene también otras dimensiones, y que nosotros podemos hacer justicia permanentemente y constante permanentemente, no la judicial. Y ahí voy a los temas previos a la justicia judicial. Porque lo que está sucediendo, yo entiendo, si seguimos así, es que cada vez el sistema judicial, la justicia, la dimensión judicial de la justicia, está abarcando cada vez mayor cantidad de temas, y que nos hacen perder directamente esas libertades que tanto nos costaron conseguir. Día a día las estamos delegando estúpidamente, creo, no nos damos ni siquiera cuenta en esta ida y vuelta política. Y bueno, entonces es una duda que me queda para charlar en otro momento sobre las dimensiones de la justicia, y si ese dar y hacer a cada uno lo que corresponde, cómo jugamos el ciudadano, y dónde está el ciudadano en esa educación, que el ciudadano está siendo educado, el ciudadano, los abogados, estamos siendo educados pensando que la justicia solamente es el sistema judicial. Y eso, ¿está bien eso? ¿Cómo estamos bien que acostumbremos nosotros al ciudadano a pensar que solamente es sujeto de derechos, y un sistema judicial que por la Constitución es muy chiquitito nos tenga que resolver todos los problemas hoy prácticamente de nuestra vida? ¿O no estamos nosotros también llamados, al ser ciudadanos, a afianzar la justicia, nosotros cumpliendo las normas y en el ejercicio cotidiano de todas nuestras decisiones? Es un tema que lo dejo ahí porque esto está en el fondo de lo que hablamos nosotros, y yo creo que en realidad tendríamos que replantearnos seriamente una reforma integral. Debería no solamente tratar del sistema judicial, sino una reforma integral donde, como ciudadanos, nosotros sepamos y seamos educados en ciertos valores, no ni valores ni religiosos, no, pero valores cívicos mínimos, que impliquen también el conocimiento de los deberes y de las funciones que corresponden al rol del ciudadano, que no solamente es reclamar o pedirle a otro. Ahí tendríamos una justicia más completa, y una actuación de la justicia en la vida cotidiana, en todos los ámbitos y por todas las personas. El sistema judicial, en este caso, debería tenderse a mantenerse en controlado, o achicarse incluso. No achicarse, porque esto va vinculado por supuesto con la población y con todo, pero esto es un tema que me queda simplemente vinculando a lo que acabamos de oír y a la ciudadanía, que todavía creo que nos falta mucho trabajar. Bueno, gracias, y Álvaro, para cerrar, despedite. No, muchísimas gracias a todos, la verdad que es un espacio sumamente valioso. Gracias por brindarnos al CIBES esta oportunidad de convocar a Andrea, a Juan Manuel, a Santiago y a Milena. Esperamos genuinamente, esto se dice siempre, pero esperamos genuinamente poder seguir conversando sobre estos temas, porque nada, estamos promoviendo estos intercambios, miradas frescas, nuevas visiones. Muchos de los aportes que hicieron, la verdad que dejaron preguntas y temas pendientes. Así que bueno, a los cuatro los convoco a pensar cómo podemos seguir conversando estos temas. Y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.